La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Bueno, mucho se ha hablado sobre el Mercosur y el ingreso de Venezuela dentro del bloque. Se ha hablado sobre la legalidad o no del ingreso de Venezuela y también se habló sobre el tema de qué impacto económico puede llegar a tener justamente el ingreso de este país productor de petróleo. Pero vamos a tener justamente ese comentario, ese análisis con respecto al ámbito económico sobre Mercosur y Venezuela con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, quien ya está en línea con nosotros. Doctor, buen día. Buen día a ustedes allí, a la audiencia también. Resulta que se ha analizado mucho el ingreso o no ingreso de Venezuela desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista político, por lo que significa que un país liderado por nada menos Chávez, con una ideología de izquierda bolivariana, por darle algún nombre así, ¿verdad? Es poco respetuoso de las normas democráticas en el sentido ortodoxo del término, ¿verdad? Que ahora ingrese al Mercosur a pesar de la ausencia de Paraguay por una sanción política también y a pesar del rechazo de Paraguay a la presencia de Venezuela en el Mercosur. Bueno, independientemente de esas razones legales, si es legal o no su ingreso, evidentemente que de acuerdo con el Tratado de Mercosur, ese ingreso no es 100% legal, porque un país como Paraguay, que es socio fundador, está sancionado. La admisión tiene que hacerse por unanimidad, y en ausencia del país sancionado no hay unanimidad posible, ¿verdad? Es decir, legalmente hablando no vamos a analizar el tema. Tampoco vamos a analizar el tema desde el punto de vista ideológico, porque ya sabemos que un líder como Chávez no es precisamente un líder demócrata y que respete la democracia y los derechos humanos, ¿verdad? Pero vamos a analizar la cosa desde el punto de vista económico. ¿Qué significa realmente para Mercosur el hecho de que Venezuela ahora esté dentro de ese esfuerzo integrador que es el Mercosur, ¿verdad? Tenemos que saber, para aclarar a la audiencia, que Venezuela es un país de clase media, digamos, entre los países del mundo en general y también en América Latina en particular. No es tan grande como Brasil, ni como Argentina, ni como México, pero sí está entre los países más influyentes de América Latina a nivel intermedio, como por ejemplo Perú, ¿no? Perú, Chile, Venezuela son países así de rango medio. Y lo que significa ese rango desde el punto de vista económico tiene más o menos cierta correspondencia también con la superficie del país y con la población del país. Entonces, si un país de rango medio en términos económicos, poblacionales y de superficie ingresa al Mercosur, obviamente las magnitudes macroeconómicas del Mercosur van a variar un poco. Estuve leyendo unos artículos y unos estudios realizados por algunas instituciones y por algunos colegas locales. Entre ellos me llamó la atención un reciente análisis hecho por CADEP, que es el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, que está realmente muy actual. Comparando esos datos que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, por un lado, y por otro lado los análisis de esta misma consultora que lleva mi nombre, Rodríguez Silvero y Asociados, más los análisis del CADEP, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, lo que puede decirse es más o menos lo siguiente, y este es el meollo de la cuestión. Antes del ingreso de Venezuela, el Mercosur representaba, en términos de Producto Interno, algo así como el 4,3% del Producto Mundial. Es decir, estamos hablando de que Mercosur, entonces, tomándolo como los 4 países fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, representa apenas el 4 y pico % del Producto Interno Bruto Mundial. No estamos hablando entonces de una zona muy grande, que digamos en términos económicos, como lo es los
los Estados Unidos de Norteamérica o la Unión Europea o la China continental, ¿no? Y aparte de eso, en términos de población, el Mercosur sin Venezuela no llegaba ni al 4%. El bloque de Mercosur totalizaba antes de Venezuela algo así como 246 millones de personas, de las cuales a Brasil le correspondían alrededor de 200 millones de personas. Y en la Argentina ya sabemos que está por 30 millones, más o menos. La diferencia la hacen Paraguay y Uruguay, que son países relativamente pequeñitos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa entonces ahora que ingresa Venezuela? Y lo que tenemos que decir es que el ingreso de Venezuela va a cambiar un poco algunas variables económicas demográficas del Mercosur. Por ejemplo, ahora que está Venezuela en el Mercosur pasará a ser algo así como cerca del 5% de la producción mundial. Antes era solamente 4,3%, ¿verdad? Pero en términos de población, antes no llegaba ni al 4% de la población mundial, ahora va a llegar al 4% con Venezuela. Y en términos de población, antes que éramos 246 millones de personas, vamos a llegar a ser ahora 275 millones de personas. Porque el aporte de Venezuela allí va a ser cerca de 30 millones de habitantes. Es decir, se produce un desplazamiento económico en términos de participación en la economía mundial que es sensible, ¿verdad? Es decir, vamos a ser un poco más poderosos a nivel mundial. En términos demográficos también un poco más populosos a nivel mundial. Pero no es que esto vaya a cambiar radicalmente, ¿verdad? Brasil y Argentina en la parte sur de Sudamérica van a seguir siendo los países dominantes. Para Paraguay desde luego, ¿verdad? Pero el ingreso de Venezuela va a hacer que Brasil y Argentina pierdan un poco esa economía o esa hegemonía bilateral que tenían hasta el momento. Eso se va a desplazar un poco ahora también hacia Venezuela. Independientemente de que esto sea malo o bueno, tenemos que saber que en cuestiones económicas la producción tiene su peso y la población también. Por eso era importante que hagamos esta breve reseña de lo que va a significar la presencia de Venezuela en el Mercosur. Ahora, doctor, el hecho de restarle un poquito de hegemonía a la región, a Argentina y a Brasil, porque entra a actuar Venezuela también, poniendo un poco de peso a esto, algunos presidentes decían que eso va a nivelar un poquito la balanza sobre las asimetrías que hay. En materia económica, ¿eso significa un beneficio para Paraguay o no? Desde el punto de vista económico, para nuestro país el ingreso de Venezuela no significa gran cosa. Vamos a tener que ver las cuentas de Petropar con Venezuela, hay que ver la forma de cumplir con esos compromisos financieros, pero aparte de eso, las exportaciones paraguayas a Venezuela no son muy grandes en comparación con lo que exportamos a Brasil y Argentina. Y lo que importamos de Venezuela, aparte de petróleo, tampoco es gran cosa que digamos. De forma que, desde el punto de vista de nuestro país, en términos económicos, la influencia es pequeña y en términos demográficos ni nos hace ningún efecto. Es decir, tenemos que aprender en Paraguay a relativizar estas cosas, si vamos a analizarlas desde el punto de vista económico. Ahora, si uno va a analizar la cosa desde el punto de vista político, y bueno, uno tiene toda la razón del mundo probablemente, en decir no queremos estar con Venezuela en un bloque en el que está Chávez, porque Chávez representa algo así como la izquierda anacrónica, ¿verdad? Pero, por otro lado, no nos olvidemos que los países tienen relaciones con los estados, y todos los países tienen intereses. Los países no son amigos, sino que tienen simplemente intereses, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar o mirar un poco más allá de Chávez también. En algún momento será otro presidente de Venezuela, espero que no sea peor que este, ¿verdad? Pero como los estados se relacionan con estados, poner excesivamente énfasis en el liderazgo de Chávez, que es rechazable desde el punto de vista ideológico, y no sé hasta qué punto es conveniente si es que uno tiene la cuestión económica en mente. Pero desde el punto de vista legal no hay que sacar importancia a estas observaciones que a mi criterio se han hecho muy bien desde Paraguay.
Venezuela está de contrabando en el Mercosur, porque Paraguay ha sido sancionado y no pudo votar, y su admisión tiene que hacerse por mandato del Tratado de Mercosur en forma unánime. Sí. Situación que también le restó un poquito de credibilidad al Mercosur como bloque, y es por eso que la Unión Europea, que en algún momento estaba muy interesada en realizar negocios con el Mercosur, se tomó una pausa después de lo sucedido con el ingreso y la forma en que ingresó Venezuela. Sí, desde el punto de vista de la imagen que proyectamos al mundo exterior y especialmente a la Unión Europea, con la que estábamos negociando un tratado de acercamiento transatlántico, digamos, ¿no? Y por supuesto que no nos beneficia, porque ya veníamos como rengueando con el prestigio de mala pagadora de la Argentina, de sus compromisos internacionales, ¿verdad? La Argentina de Cavallo, aquella Argentina del año 2001, por ejemplo, dio una estocada grave a la confianza del mundo en la Argentina, del mundo en general y de la Unión Europea en particular, ¿verdad? Después el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner empeoró las cosas. Evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner proyecta una imagen anacrónica, no tan grave como la de Chávez, pero más o menos por esa misma senda, ¿no? Entonces, si ya tenía la Unión Europea con el Mercosur esos problemas con la Argentina, con la presencia de Chávez, esos problemas se agravan aún más. Pero ustedes se dan cuenta, me refiero a ustedes ahí en la radio como a los oyentes de la radio, que estamos hablando otra vez desde el punto de vista político, ¿verdad? Sí. Por eso el énfasis quise poner al comienzo de la entrevista en que, independientemente de las razones políticas que tengamos y de la legalidad o no del ingreso de Venezuela en el Mercosur, los hechos son que Venezuela va a estar en el Mercosur, y por eso es importante que seamos conscientes de las magnitudes de Venezuela en términos económicos para ver hasta qué punto eso nos afecta. Para concluir, a Paraguay, desde el punto de vista económico, la presencia de Venezuela en el Mercosur no nos afecta casi nada. Doctor, por el análisis, muchas gracias. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.